Gloria a Dios. En esta mañana te invitamos a que te unas con nosotros, a adorar al Señor un momento. Ahí en tu casa donde tú te encuentras, te invitamos a que adores al Señor con nosotros en esta mañana. Dice un texto en la palabra de Dios en el libro de los Salmos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Únete con nosotros. Vamos a decirle al Señor: yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí en mi casa. Dile: yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Mereces la Señor. gloria, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Santo eres Jesús, aleluya, te adoramos, Señor. Para que el pueblo amara a Roboam. Pero ¿qué hizo Roboam? Dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Se fue con personas que no tenían madurez. Cuando tú y yo queremos caminar en la revelación de Dios, que tiene que ver con lo profético de la Escritura, no podemos basarnos nosotros a consejos que te sacan de la palabra, porque nuestro mejor mensaje profético es la Escritura que tenemos en nuestras manos. El apóstol Pedro dijo, ustedes tienen a los profetas, y hacía referencia a los libros. Entonces, cuando hablo de la revelación en la que tenemos que caminar, estoy pensando básicamente en la palabra de Dios revelada a nuestro corazón. Eso es caminar en la revelación, la palabra revelada. Y cuando yo quiero ir al consejo de la palabra revelada, pero prefiero deshacerme de ella porque el consejo que ella me da me demanda a mí humillarme, y como no quiero humillarme, prefiero entonces ir y escuchar lo que dice la gente de mi temporada, lo que dicen los que piensan como yo. Roboam no quería humillarse, Roboam no quería ser menos o cambiar su actitud. Él era un rey arrogante y opresor. Entonces, aprendemos nosotros un principio en ese capítulo 12. Aprendemos que cuando nosotros queremos caminar en la revelación de Dios, tenemos que escuchar el consejo de la palabra escrita. Porque el consejo, tú debes servir al pueblo, era un consejo muy, muy sabio. La Biblia siempre te va a enseñar que debes humillarte. Cristo dijo, si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Es un espíritu humilde.
Si alguien te pide que lo acompañes 1 milla, ve con él 2. O sea, entrégate más. Porque si solo das lo que te piden, no estás sirviendo en realidad. Recuerde que el servicio se mide cuando hacemos más de lo que se nos ha mandado hacer. Entonces, Roboam no supo caminar en la revelación. Los ancianos le estaban revelando un secreto, una enseñanza muy perfecta, muy buena. Su reino hubiera sido duradero, hubiera sido muy bueno. Pero Roboam no entendió, desechó el consejo de la palabra o de los ancianos, que eso representa en nuestros tiempos hoy día, cuando uno hace a un lado el consejo de la palabra de Dios, ya sea que te la enseñe un líder, un anciano, alguien que te comparta un principio de la palabra de Dios. Y nosotros a la palabra la hacemos a un lado. Simplemente porque lo que ella dice no encaja a lo que queremos o deseamos. Esa actitud es una actitud que está desechando la revelación de Dios. Número 2, hay un problema también más, y es que en el capítulo 13 yo encuentro una revelación, pero que es mentirosa. Hay que ser muy sabios, ¿ok? Tengo un consejo sabio y uno que no es sabio y tengo que saber escoger. Pero ahora vamos a ver un consejo que está basado en una revelación, pero mentirosa. Capítulo 13 del primer libro de Reyes, dice en la Biblia que Jeroboam estaba actuando fuera de la voluntad de Dios y estaba haciendo altares a Moloc y a reyes de los amonitas, a dioses de los amonitas, perdón. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando Jeroboam estaba inaugurando un altar nuevo dedicado a Moloc, llegó un profeta del cual no se da el nombre, solo dice que vino un profeta. Dice, he aquí que un varón de Dios, primero de Reyes 13:1, dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. ¿A dónde? A Betel. Escuche esto. Betel significa casa de Dios. Betel significa o representa aquel lugar donde un día Jacob hizo un pacto y Betel se convertiría en el lugar del encuentro con Dios de muchos hombres de la historia bíblica. Pero en este día, en este caso, este Betel que este profeta visita es el Betel donde Jeroboam está haciendo un altar nuevo dedicado a Moloc, uno de los dioses de los amonitas, al cual sacrificaban seres humanos. Entonces, llega este profeta enviado por Dios, dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, estaba Jeroboam listo para hacer su servicio, su sacrificio, aquel clamó contra el altar. El profeta llegó y clamó contra el altar. Dice por palabra de Jehová diciendo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Vea cómo Jeroboam estaba preparando su sacrificio. Cuando el profeta llega, le da la palabra y le dice algo tremendo, porque se cumplió. Perfectamente el rey Josías, que reinó muy jovencito, fue el hombre que Dios levantó y que derribó todos los altares, fue el hombre que santificó a Israel, fue el hombre que leyó la ley por primera vez después de muchos años y celebró las fiestas, incluso celebró la Pascua después de muchos años. Ese es Josías. Pero el profeta que habló le dijo esta palabra a Jeroboam. Y dice la palabra del Señor que Jeroboam, molesto, porque él era el rey, molesto de que lo corrigieran de sus malos pasos, señaló al profeta que vino y dijo a su séquito, arréstenlo, agárrenlo. Pero dice la Biblia que cuando extendió su mano, su brazo se le secó al rey Jeroboam. Su mano se le secó al instante porque la estaba levantando contra un profeta de Dios. Hay una revelación que está viniendo de parte de Dios para enderezar su camino. Y automáticamente él se levanta contra la revelación y no la acepta. Pero miren qué tremendo, porque este profeta que habla de parte de Dios, le acontece algo también muy interesante. Dice la palabra de Dios que cuando este profeta habló, después le restauró la mano, hizo un milagro que le restauró la mano a Jeroboam, pero el profeta termina su ministerio, termina su palabra y se regresa a casa. Pero dice que un profeta viejo que había en Betel, dice aquí así.
Dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. La palabra del Señor nos muestra que en el versículo 8, que este hombre de Dios que había venido desde Judá hasta Betel, traía palabra de Dios que no debía detenerse en Betel ni comer en ese lugar. Dice el 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu reino, porque el rey le ofreció algo, le ofreció que se quedara a comer con él. Y el profeta contestó, aunque me dieres la mitad de tu casa, dice, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. O sea, para este profeta, Betel era un lugar impuro, era un lugar caído, no quería él estar allí. Dios le dijo, no te quedes allí, ni comas ni bebas agua, imagínense, sino que regrésate a Judá, no te quedes en Betel. Y dice aquí que él se fue, pero dice la palabra de Dios, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo. Este hombre, que es un viejo profeta, oyó todo lo que había acontecido y dice la palabra de Dios que fue corriendo en un asno y alcanzó al profeta que había venido de Judá. Y en el versículo 18 dice que lo alcanza y le dice, ven a mi casa a comer conmigo. Y el profeta responde, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Jehová Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Vea cómo el profeta hasta allí sigue manteniendo su postura. Yo tengo una revelación y Dios me dijo que yo no coma aquí ni me quede aquí, yo tengo que volver a mi casa. Pero miren lo que hace el profeta, el viejo profeta, en el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado, escuche, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Esta es una revelación que mentirosa. Cuando este profeta tiene una revelación verdadera y clara que le dijo el Señor, no te quedes allí ni comas, de repente viene otro profeta y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo a mí que sí que comas. Él debió mantenerse firme en su postura, firme en su decisión. Por alguna razón no lo hizo. Yo pienso en dos cosas. Una, estaba muy cansado el profeta que había venido de Judá. Vino de Judá caminando, llegó a Judá, profetizó y iba de regreso a pie de nuevo y estaba muy cansado. De hecho dice la Biblia que el viejo profeta cuando lo alcanzó, estaba cansado sentado debajo de una encina. ¿Qué quiere decir? Que el profeta que había venido de Judá tenía hambre, sed, quizás dolor en sus pies, estaba cansado, agotado. Y cuando oye que le dicen, te ofrezco pan y agua, y le dicen, mira, Dios me dijo que regreses a comer conmigo, eso movió su decisión. Qué tremendo cuando tenemos una revelación clara de Dios y cambiamos nuestra revelación porque lo que oímos nos parece favorable o nos parece cómodo o agradable. ¿Sabe? A veces Dios va a poner a prueba tus decisiones cuando lo que tú sabes que es correcto, de repente se te presente otra opción que también te parece buena o te parece justa. Incluso este profeta pudo haber dicho, voy a ir porque él dice que Dios le reveló, pero no era correcto que fuera. De hecho, murió por esa desobediencia. Y Dios usó al mismo profeta viejo para decirle, por cuanto desobedeciste la palabra que Jehová te había hablado, ciertamente vas a morir. Es impresionante esto, pero yo quiero decirle algo. En nuestra vida cristiana hacemos muchas cosas como Roboam y como el profeta que vino de Judá. Muchas cosas. Roboam se dejó de llevar por el consejo de los jóvenes, los que hablan parecido a lo que yo pienso, porque no sé a veces si te ha pasado, pero a veces nos gusta que nos digan lo que queremos oír. No queremos que nos digan lo que dice la Biblia, no queremos que nos digan lo que dice Dios, queremos que nos digan lo que a mí me parece correcto, ¿sí? Lo que me parece bueno, porque eso quiero hacer. O también sabemos lo que es correcto, pero justificamos nuestra desobediencia porque el cansancio, quizás no físico, quizás el cansancio emocional o el cansancio en el alma, el hecho de decir, he sufrido demasiado. ¿Cuántas personas hoy día están diciendo, he buscado a Dios por años, le he sido fiel por años y Dios no me ha recompensado? Tengo que ir y buscar lo que necesito en otro lugar.
No importa cómo sea, incluso desobedeciendo a Dios, pero yo quiero alcanzar aquello que necesito. El profeta quizás estaba cansado y hambriento, lo entiendo, pero no era lo justo y lo correcto, no era lo agradable. Él tenía que caminar en la revelación de Dios. No te quedes en Betel, no te quedes allí. Parece casa de Dios, pero ya no es un Betel. Ahora es casa del rey, del dios pagano Moloch. No te puedes quedar allí, no puedes quedarte metido en algo que no viene de Dios, que no fluye de Dios. Ten mucho discernimiento. Es tiempo que la iglesia camine en la revelación de Dios. No caminemos en lo que sentimos ni en lo que pensamos. Caminemos en lo que Dios te diga. Es tiempo que la iglesia ore y le diga a Dios: Señor, dime, ¿qué debo hacer? No puedo hacer lo que me dicen los demás, no puedo hacer lo que me dice incluso mi propio discernimiento o mi propio gusto o mi propio antojo. Debo hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de correr a la revelación divina y decir: Dios, dime tú, ¿qué quieres que yo haga? Dime tú. Porque sabe algo, a veces vivimos días, meses y años esperando que alguien nos dé una palabra. No necesitamos que alguien nos dé una palabra. El Espíritu de Dios que vive en ti y en mí, Él nos dará el mensaje correcto. Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero este hombre dijo: bueno, pues dice que Dios le habló, me regreso con él. Y cuando está comiendo, Dios le habla y le dice: ¿qué hiciste? Y muere. Pero en el capítulo 14... tengo el ejemplo mejor, el más correcto, lo que sí debe de ser correcto y así debe ser. Y es Ahías, un profeta. Fíjese, Ahías fue usado por Dios. Una ocasión que Salomón iba con Jeroboam, que era un siervo de él únicamente. Era un hombre que servía al rey Salomón. Jeroboam no tenía ni descendencia real, no era ni de linaje real, solo era un siervo de Salomón. Pero como Salomón estaba fallando en muchas cosas, entonces Dios habló a través de Ahías y le dijo a Jeroboam delante de Salomón: ¿sabes qué, Jeroboam? Tú vas a reinar sobre 10 tribus. Y eso se cumplió. Cuando Salomón muere y Roboam sube al trono y causa el problema del capítulo 12 que estábamos leyendo ahorita, Jeroboam regresa de Egipto porque había huido por amenazas, regresa de Egipto y entonces encuentra el problema exacto cuando todo Israel está rebelado contra Roboam porque Roboam cobra impuestos elevados. Y el pueblo llama a Jeroboam y lo hace rey. Pero ¿sabe por qué? Por la palabra que había dado Ahías y que Israel sabía que el profeta había hablado de parte de Dios. Ahora, escuche esto. El profeta Ahías le dijo a Jeroboam: Jeroboam, tú vas a ser rey sobre Israel. Pero cuando el profeta sabe que Jeroboam está caminando fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito divino, es el mismo que le dice a Jeroboam: Dios me habló que tú ya no serás rey, que tu reino te será quitado. Observe que el que tiene la revelación correcta no le importa cuando cambia lo que dice, porque lo está cambiando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios me dijo que vas a ser rey, pero ahora Dios me dice que el reino que tienes te lo va a quitar. ¿Por qué razón? Porque Dios le reveló eso a Ahías. Cuando llega la esposa de Jeroboam a consultar a Ahías, oye los pies y dice: tú eres la esposa de Jeroboam. Y le dice algo precioso: he aquí, yo soy enviado a ti. Escuche, el profeta Ahías conservaba su posición y eso es algo que la iglesia debe conservar hoy. No podemos perder nuestra posición. Sigo siendo el profeta de Dios, sigo siendo el hijo de Dios, sigo siendo una hija de Dios. El mundo puede cambiar, el mundo puede moverse, el mundo puede quebrarse en pedazos, pero tú y yo tenemos que seguir siendo hijos de Dios, porque tenemos que caminar en la revelación de Dios. Este hombre le dice: he aquí, yo soy enviado a ti. O sea, ¿sabes qué? Tú no vienes a mí. Dios me envió a mí antes que tú vinieras. Ya Dios me dijo qué voy a decirte y qué va a hacer contigo. Esa es la postura. Es la postura que yo entiendo que un creyente debe tener hoy, en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo muy parecido al de Ahías, donde tú y yo, aunque conocemos a Dios y conocemos la palabra, no vemos con claridad qué es lo que está pasando. Y quiero que abras tu corazón a Dios y dejes que el Espíritu de Dios te hable con esta palabra, porque en realidad la iglesia, el creyente, los hijos de Dios en todo el mundo, de alguna manera, en algún sentido, estamos un poco con los ojos oscurecidos. Es decir, no podemos con claridad entender qué está pasando
Así estaba Ahías. Ahías no podía ver, pero tenía a Dios que le mostraba todo. Si tú y yo no entendemos las cosas que pasan a nuestro alrededor, si tú y yo no comprendemos el por qué, y podemos poner como ejemplo acontecimientos, pruebas, luchas y decir, no entiendo qué está pasando, Señor, en este problema. O no entiendo, Señor, qué está pasando en el mundo, en este acontecimiento tan grande a nivel mundial. No entiendo qué pasa, pero ¿sabes una cosa, Señor? Cuando yo no puedo ver con estos ojos, puedo ver con el Espíritu. Si yo no puedo ver o entender las cosas por mi conocimiento, tengo un Dios el cual me llamó y Él me va a revelar qué está pasando. Él me va a indicar qué sucede y qué es lo que viene. Ahías sabía quién venía, de dónde venía y por qué venía. Y la iglesia no puede estar sin conocer las cosas. El apóstol Pablo en su carta de Tesalonicenses dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes no están imposibilitados de la vista para que no puedan ver que estas cosas que acontecen hablan que se aproxima la venida del Señor. No estamos en tinieblas, aunque sea de noche, no estamos como de noche. La iglesia ve, la iglesia tiene el Espíritu de Dios que es luz y que nos revela todas las cosas. Ahías no podía ver, pero sí vio que era la esposa de Jeroboam. Tal vez yo no pueda entender los misterios, tal vez yo no pueda entender lo que está pasando ahora, yo no puedo entender, pero hay algo que sí entiendo. Dios habló a la iglesia hace cientos de años y le dio a la iglesia una promesa, y la iglesia tiene una palabra, y la iglesia no puede decir, no sé quién pueda hacerlo, o yo no sé quién tenga la palabra. No, tú tienes, como dijo Ahías, yo soy enviado a ti. ¿Sabes qué, mundo? Tú no eres enviado a mí, yo soy enviado al mundo. Dios me envió y me dijo, ve, predica la palabra, anuncia mi venida, habla la verdad, enseña la palabra de Dios. Tú no puedes esperar que el mundo te diga qué vas a hacer. Lo tienes que hacer porque el Espíritu de Dios te guía. El profeta Ahías tenía una revelación, tenía un mensaje, tenía una enseñanza. Y la iglesia tiene un mensaje bien claro que es la Biblia, la palabra de Dios, y tiene que enseñarlo. No importa cuánto el mundo cambie y de vuelta, la iglesia tiene un mensaje y tiene que decir como Ahías dijo, he aquí, tengo seguridad, tengo convicción, tengo palabra, tengo un mensaje, yo soy enviado a ti. Y dice, con revelación dura. Tengo una palabra que no te va a agradar, esposa de Jeroboam. Tengo un mensaje, amigo. Sabes, lo que te voy a decir no te va a hacer feliz. Si tú no buscas a Cristo, tu alma se puede perder. Lo que voy a decirte es que el pecado te condena, que la maldad te lastima, te hiere, te aleja de Dios, y solo en Cristo hay vida eterna. La iglesia es Ahías. Nosotros somos, ¿y sabes qué significa la palabra Ahías? Hermano de Dios. Solamente la iglesia es la única a la que la Biblia dice, vosotros sois mis hermanos. Tú eres Ahías, eres un hermano de Dios. Eres un familiar cercano de Dios. Es lo que la Biblia enseña y es una profecía que Jesús habló. Ustedes son mis hermanos, y mi madre y mis hermanos, mi familia, son los que me aman. Tú tienes entonces una relación cercana con Dios. Ahías en aquel tiempo representó al hombre más cercano a Dios, al que estaba más apegado a Dios, el que está unido al otro. Y eso somos tú y yo. Esa es la iglesia. Es la iglesia que Dios espera ver hoy. Una iglesia que no se mueve por lo que ve, sino por lo que Dios le dice. Una iglesia que no se mueve por lo que siente, sino por lo que ya Dios le habló en su palabra. Lo que Dios te esté revelando, lo que Dios te esté hablando, tienes que caminar en eso. Es el tiempo. He aquí, yo soy enviado a ti. Esa expresión a mí me pegó mucho en mi corazón. Me conmovió el Espíritu Santo. Y dije, Señor, no puede ser posible que nosotros seamos los que estamos esperando indicaciones. No, yo tengo una indicación, yo tengo un mensaje, yo tengo una palabra y te la voy a dar cada día que tenga oportunidad. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Comparte el mensaje en el mundo. Dile al mundo, ¿sabes qué? Dios me envió a ti. ¿O a poco no? Jesús le dijo a la iglesia, he aquí yo os los envío. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y digan a la gente que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Ahías le da el mensaje y le dice, ¿sabes qué? Yo soy, he aquí, tengo seguridad. Sé quién soy, sé dónde estoy parado, no veo, pero todo lo entiendo, todo lo conozco, no sé los misterios, no sé los secretos, pero tengo un Dios que todo me lo ha revelado. Y le dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel,
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Hoy Dios le dice al mundo: tú me has echado tras tu espalda, tú te has olvidado de mí. Hoy Dios le dice al mundo, y es el mensaje que Ahías tiene para ti, es el mensaje de la iglesia al mundo de hoy: te has olvidado de Dios, has pensado que puedes esconderte de Dios, has pensado que puedes burlarte de Dios, pero no es así. Es el tiempo de Dios y la revelación de Dios va a empezar a cumplirse y va a empezar a acontecer en el mundo. Lo que Dios dijo siglos atrás, hoy se va a cumplir. Te has burlado de Dios, te has querido olvidar de Dios, has pensado que puedes esconderte de Él y hacerle a Él lo que tú quieras, has pensado que puedes jugar con la palabra de Dios, pero sabes una cosa, Jeroboam, no puedes burlarte de Dios, no puedes esconderte de Dios. Cristo viene pronto. Y tú tienes que correr a los brazos de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he pensado que puedo burlarme de ti, he pensado que puedo hacerte a un lado, he pensado que puedo saltar tu palabra, desobedecer tu palabra y salir justificado. Le dice Dios: no, tú has hecho lo malo, tú has hecho las cosas y me echaste tras tu espalda. Amigo que me escuchas, tú que puedes ver este video, no eches a Dios tras tu espalda. No lo coloques como un equipaje más. No lleves a Dios como un accesorio. Llévalo a Dios en tu corazón y respétalo, ámalo, síguelo, búscalo, porque las cosas están a punto de cambiar y lo que verán tus ojos no muy lejos será totalmente diferente a lo que tu futuro piensa que es. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam, todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Vienen tiempos difíciles. Quiero terminar con esto. Dios hoy le habla a todo el mundo y le dice a todas las personas: no me eches tras tu espalda, no me olvides, guarda mi palabra. Pon en práctica la palabra de Dios. Deja de disfrutar el pecado. Deja de caminar en el pecado y empieza a caminar en la revelación de Dios. Corre a Jesucristo. Acércate a Él y dile: Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Y aun si lo conoces y has querido evadir la revelación del Señor y te has olvidado de la palabra escrita que el Espíritu de Dios un día te reveló, vuélvete al Señor y dile: Dios, perdóname. Quiero arreglar mi vida, quiero ajustar cuentas contigo, quiero que limpies mi corazón, no quiero que me barras a mí, quiero que barras mi pecado y limpies mi vida para que yo tenga un lugar en tu presencia por la eternidad. Yo le invito a que usted rinda su corazón a Jesús en este día. Rinde tu corazón a Jesús y dile al Señor: Señor, te he traído en mis espaldas mucho tiempo. Solo te saco cuando te necesito. Me acuerdo de ti cuando me haces falta, pero camino yo. Echar a Dios tras tu espalda es caminar en tu voluntad, en tu visión, no en la revelación de Dios. Caminemos en la revelación de Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias por su palabra, deseando que el Espíritu de Dios añada revelación a esto que has oído hoy y busques a Dios con todo tu corazón. Oremos al Señor. Dios, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu favor. Perdónanos, Dios, porque hemos actuado como Jeroboam. Hemos actuado, Señor, en mucha desobediencia. Nos hemos vuelto al consejo de los hombres y nos hemos olvidado de tu consejo. Nos hemos vuelto hacia nuestros deseos y pasiones y nos hemos olvidado de la pasión de Jesucristo. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdona a tu iglesia. Perdona a tu iglesia en el mundo entero. Y permite, Dios, que podamos regresar al camino. Que no nos detengamos como se detuvo aquel profeta que vino de Judá y se quedó debajo de una encina esperando refrescarse. La iglesia, Dios, no puede pararse hoy. Ayúdanos. Tenemos que caminar y avanzar a pesar de lo duro del calor y la angustia que tengamos. Tenemos que caminar junto a ti. Es tu llamado. Tú nos llamas
a tu Judá, a tu alabanza, a tu adoración para servirte a ti, Dios eterno. Ayúdanos, Dios, en este día. Toma nuestro corazón, nuestra mente y guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y muchas bendiciones.